Muy buenas tardes, mi nombre es Oliver Rivera, nosotros somos el grupo número X, ya que no sabemos qué número somos. Estamos compuestos por Arturo Contreras, Naiko Olizar y este servidor. Y le estaremos hablando sobre todo lo referente a las condensaciones de vapores simples y mezclados. En cuanto a la condensación de vapores simples, se podría decir que puesto que los cambios de transferencia de calor vapor líquido usualmente ocurren a presión constante o casi constante en la industria. La evaporación o condensación de un compuesto simple normalmente se efectúa isotérmicamente. Cuando un vapor se remueve después de su formación y no se le permiten contactos posteriores con el líquido, la adición de calor al vapor causa sobrecalentamiento, durante el cual se comporta como un gas. Si se condensa una mezcla de vapores en un lugar de vapor puro a presión constante, en muchos casos los cambios no tienen lugar isotérmicamente. Bueno, existen dos fenómenos que ocurren en la condensación de vapores simples, los cuales son condensación en forma de gota y de película. Cuando un vapor puro saturado entra en contacto con una superficie fría, como un tubo, se condensa y puede formar gotitas en la superficie del tubo. Las gotitas pueden no exhibir ninguna afinidad por la superficie y en lugar de cubrir el tubo, se desprenden de él, dando el metal descubierto, en el cual se puede formar sucesivas gotitas de condensado. Cuando la condensación ocurre por este mecanismo, se llama condensación en forma de gota. Sin embargo, usualmente puede aparecer una inconfundible película a medida que el vapor se condensa en el tubo cubriéndolo. Se requiere vapor adicional para condensarse en la película del condensado, en lugar de hacerlo sobre la pared del tubo directamente. Esta es condensación en forma de película, no es una transición de la condensación en forma de gota debido a la rapidez a la cual el condensado se forma sobre el tubo y a la resistencia de la película de condensado al paso de calor a través de ella. Los coeficientes de transferencia de calor para la condensación por gotas son de 4 a 8 veces mayores para la condensación de película. El vapor de agua es el único vapor puro conocido que se condensa en forma de gota. La condensación por gota también tiene lugar cuando, cuando varios materiales se condensan simultáneamente como en una mezcla y donde la mezcla de condensado no es miscible, como en el caso de hidrocarburos y vapor de agua. Sin embargo, durante varios periodos en la operación normal de un condensador normal de vapor de agua, el mecanismo puede ser inicialmente del tipo de película y cambiar luego a la condensación en forma de gota, y un tiempo más tarde invertir el mecanismo. Debido a la falta de control, no es costumbre en los cálculos considerar la ventaja de los altos coeficientes que han sido obtenidos en experimentos con condensación por gotas. La presión de saturación La presión de saturación del vapor en el cuerpo del vapor es mayor que la presión de saturación del condensado frío en contacto con la pared fría. Esta diferencia de presiones provee el potencial necesario para mover el vapor del cuerpo a mayor velocidad. Comparado con la pequeña resistencia a la transferencia de calor por difusión del vapor al condensado, la película del condensado en la pared fría del tubo constituye la resistencia controlante. Es la lentitud con la que el calor de condensación pasa a través de esta película lo que determina el coeficiente de condensación. Bien, vamos ahora a la parte de la aplicación al proceso. Sea para ser usado como combustible o como materia prima, el petróleo bruto, aquel que sale del pozo, debe pasar por una separación de sus componentes que es realizada en una refinería. El principal proceso de la refinación es la destilación fraccionaria, que separa el petróleo en mezclas más sencillas llamadas fracciones. En este proceso, el petróleo es calentado en un horno a 600 grados centígrados aproximadamente, siendo vaporizado. El vapor producido es enviado a la torre de fraccionamiento o columna de destilación, que es un tubo vertical
formado por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. Al subir por la columna, los vapores del petróleo son enfriados. Cuando una fracción de estos vapores alcanza una bandeja con temperatura menor que su temperatura de ebullición, ocurre la condensación de los vapores y el líquido resultante es retirado de la columna. Los vapores restantes, que tienen el punto de ebullición más bajo que la temperatura de la bandeja, burbujean el líquido y pasan de la bandeja superior, donde el mismo proceso se repite y otra fracción es condensada y retirada. Esto ocurre continuamente a lo largo de toda la columna. Bien, pasemos a la parte sobre condensación en superficies. Esto es sobre la teoría de Nusselt. En la condensación sobre una superficie vertical se forma una película de condensado, como se muestra en la figura, y posterior condensación y transferencia de calor se efectúan por conducción a través de la película, en la que se supone que está en régimen de flujo laminar hacia abajo. El espesor de la película influye bastante en la velocidad de condensación, puesto que el calor que acompaña a la remoción de vapores de la fase de vapor se encuentra con la película de condensado como una resistencia que puede ser considerable. Por esta razón, el coeficiente de condensación para un vapor condensante en una superficie vertical decrece en la parte superior a la base, y para lograr un coeficiente grande de condensación, la altura de la superficie no deberá ser muy grande, es decir, menor viscosidad, menor espesor de la película, consecuentemente. Bien, por otra parte, las derivaciones de Nusselt se siguen de las siguientes suposiciones. Número 1. El calor desprendido por el vapor es únicamente calor latente. El drenado de la película. Número 2. El drenado de la película de condensado es solamente por flujo laminar y el calor se transfiere a través de la película por conducción. Número 3. Son 10 derivaciones, señores. El número 3. El grueso de la película en cualquier punto es función de la velocidad media de flujo y de la cantidad de condensado que pasa por ese punto. Número 4. La velocidad de las capas individuales de la película es una función de la relación entre las fuerzas de corte friccional y el peso de la película. Número 5. La cantidad de condensado es proporcional a la cantidad de calor transferido, que a su vez está relacionado al espesor de la película y a la diferencia de temperatura entre el vapor y la superficie. Número 6. La película de condensado es tan delgada que permite un gradiente lineal en la temperatura. Número 7. Las propiedades físicas del condensado se toman a la temperatura media de la película. Número 8. Se supone que la superficie está relativamente lisa y limpia. Número 9. La temperatura en la superficie del sólido es constante. Número 10. Se desprecia la curvatura de la película. Más adelante nuestro compañero Naiko les estará hablando sobre estos temas y los estará comparando para que se entienda mucho mejor. Hasta aquí mi parte, gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Naiko Rizal, como lo mencionó mi compañero Oliver. Hoy voy a hablar acerca de ese mismo tema, condensación de vapores simples. En primer lugar, sobre la comparación entre la condensación vertical y horizontal. En segundo lugar, influencia de las impurezas en la condensación. Y en tercer lugar, condensación de vapor supercalentado o sobrecalentado. Y por fin, condensación de vapor de agua. Hablamos sobre la comparación entre condensación vertical y horizontal. Normalmente son técnicas de obturación de conductos. La comparación se hace mediante el valor del coeficiente de la película de la condensación para una cantidad dada de vapor en una superficie establecida. En un tubo vertical, cerca del 60% de vapor se condensa en la mitad superior del tubo. La razón de los coeficientes de condensación horizontales y verticales está teóricamente dada por 0.725
sobre 0.943. Esta es la relación. Para un tubo de 16 pies de longitud y 3/4 de pulgada de diámetro, de diámetro exterior, el coeficiente horizontal sería 3.07 veces más grande que el vertical, siempre cuando el flujo de la película del condensado esté en régimen laminal. Normalmente, la ventaja de que la condensación se haga de manera vertical u horizontal no es tan grande, debido a otras modificaciones que prevalecen, tales como las regiones de transición entre el flujo laminal y turbulento de la película del condensado. Ahora hablamos sobre la influencia de las impurezas en la condensación. En las operaciones de destilación, el componente más volátil es siempre separado de manera parcial de los componentes menos volátiles, y el producto que se extrae en la parte superior nunca es 100% puro. Puede contener desde una traza a una concentración sustancial de los componentes más pesados, es decir, menos volátiles. En ese caso, la condensación no se hizo de manera isotérmica, excepto cuando el producto de la destilación en la parte superior es una mezcla de punto de ebullición constante o una mezcla de líquidos inmiscibles. La presencia de trazas de gases no condensables, tales como aire, mezcladores con vapor, son otro tipo de impurezas que pueden originar desviaciones de la condensación isotérmica. La presencia de únicamente 1% de aire por volumen puede causar una significativa reducción en el coeficiente de condensación del vapor de agua de 50%. En ese caso, el mecanismo de condensación se transforma a un mecanismo de difusión del vapor a través del aire, sirviendo ese último como resistencia a la transferencia de calor. 3. Condensación de vapor supercalentado. El sobrecalentamiento de un vapor puede ser el resultado de absorción de calor adicional por un vapor saturado seco después de haberlo removido del contacto con el líquido que lo formó. También se puede originar por el paso de vapor saturado a través de una válvula reductora de presión. La carga del sobrecalentamiento, como la condensación, pueden considerarse como transferidas por la diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación del vapor de agua y la temperatura de la pared del tubo. La condensación de un vapor sobrecalentado tiene sus ventajas como sus desventajas. Entre sus ventajas podemos citar una. Su mayor valor radica en su energía interna, que puede usarse para la reacción cinética a través de la expansión mecánica contra las palas. Una de sus desventajas, el vapor sobrecalentado no es adecuado para la esterilización. Eso se debe a que está seco. La condensación de agua. Cualquier vapor saturado puede ser condensado mediante rocío directo de agua fría bajo condiciones apropiadas de temperatura y presión. El vapor de agua se genera en plantas de energía. Es una forma de agua extremadamente pura, es decir, que es libre de impurezas que pueden ocasionar incrustaciones. Para eso se usa un condensador de superficie. En el diseño y operación de una turbina de vapor, la temperatura de salida del calor se mantiene baja, de manera que haya el máximo cambio de entalpía durante la conversión de calor a trabajo. Esta es una deducción natural del ciclo de Carnot. El condensador de superficie es un desarrollado de la industria de la generación de potencia más bien que la industria química. Esa es una de sus ventajas. Gracias. Buenas, soy Arturo Contreras y les estaré hablando de la condensación de vapores o gases mezclados.
mis compañeros estuvieron hablando sobre la condensación de gases simples, donde solo tienen un solo componente, por lo tanto tienen un punto de condensación estándar o fijo. En la condensación de gases mezclados no se tiene un punto de condensación fijo, sino se tiene un rango de temperatura en donde la mezcla o el gas que nos interesa o el vapor que nos interesa se condensa. En pantalla deberíamos tener varios procesos donde sus principales equipos son un condensador y un evaporador. Como pueden observar, el condensador tiene un color rojo y tiene mayor temperatura que el evaporador. ¿Por qué es esto? Tomen un tiempo para pensar. ¿Lo tomaron? Bueno, qué bien, porque yo también. Eso es así porque se toma en cuenta la temperatura en que entran los gases, y los gases son los líquidos en el caso del evaporador. Los equipos de condensador, los gases generalmente entran a temperaturas elevadas. Y ese tiene el trabajo de enfriarlos para que luego estos se condensen dentro de y para que luego estos salgan y luego pase por un sistema, suele pasar por un sistema de refrigeración, disolución de impurezas, para luego pasar por el evaporador y al ya pasar por un sistema de refrigeración entra al frío y luego se transforma de nuevo en un vapor, y donde pasa otra vez por el condensador. Este ciclo se realiza con el fin de tener un condensado lo más puro posible. Para entender la condensación de vapores mezclados, se debe entender la regla de la fase. Pero antes, se debe saber que para condensar un vapor se debe extraer primero un vapor sensible de la mezcla para luego sacarle un calor latente. Bueno, la regla de fase nos dice el grado de libertad que debe tener una mezcla de gases para su condensación. O sea, el grado de libertad no es más que el número de variables independientes, como son la de presión y temperatura que tendrá la mezcla para su condensación. Y eso se obtiene sabiendo que el grado de libertad es igual a los compuestos químicos que tiene la mezcla menos el número de vapores que tiene la mezcla, el número de fases que tiene menos también el número de fases que tiene la mezcla, menos 2. Para utilizar la regla de fases se debe saber la miscibilidad o la inmiscibilidad de los gases con los que estamos trabajando. Unos conceptos importantes para nosotros saber trabajar con la regla de la fresa es saber que es un gas incondensable. Un gas incondensable es que, aunque sabemos que todos los gases son condensables, o los gases condensables son las mezclas de gases, son gases o mezclas de gases que a niveles de presión y temperatura la presión, nivel de presión y temperatura que normalmente trabajamos, no pueden ser condensados. Un ejemplo común de un gas condensable sería el aire, que está compuesto mayormente de nitrógeno y oxígeno, y ambos en estrictas condiciones de presión y temperatura pueden forzarse a que esté en un estado líquido. Pero en la mayoría de los procesos industriales no se tienen estas condiciones de temperatura y presión, por lo que estos generalmente no se condensan en la mayoría de procesos industriales. Las mezclas binarias
son mezclas que tienen dos fases, entonces también tienen dos componentes, una fase líquido y vapor. En estas, la velocidad de condensación de ambos componentes está relacionada a la diferencia de presión individual que tienen que cada gas de entre la masa del vapor y la película del condensado, ya que estos están en una constante transferencia de calor. También eso se puede considerar también la mezcla de la condensación de una mezcla miscible y una invisible. En estas condiciones en la cual se destila una mezcla de un compuesto miscible y uno no miscible, como puede ser una destilación de un compuesto volátil o un aceite, los compuestos volátiles al tener un punto de ebullición más bajo en comparación con los aceites y sustancias puras, al momento de ser destiladas, esto requiere altas temperaturas. Dada su naturaleza, con mayor facilidad y sin necesidad de requerir un vacío, regularmente el vapor que se desprende de la torre es una mezcla de un compuesto simple y un vapor de agua. Y esta condensación generalmente es isotérmica. Entonces también tenemos lo que son la mezcla de vapores, de mezcla multicomponentes, de vapores y multicomponentes. Para hablar de vapores multicomponentes, en mezcla de vapores en condensación, primero debemos calcular o observar, si ya tenemos en mano, la tabla de condensación que tiene la mezcla o que tiene los diferentes gases o vapores a condensar. En pantalla tenemos se muestra una curva de condensación, en este caso del petróleo, en un gráfico de presión y temperatura, de izquierda a derecha vemos como el gas pasa la mezcla pasa de gas a líquido, pero no sin antes pasar por el punto crítico y el punto de rocío, sabiendo que el punto de rocío es el punto donde la mezcla, ya tú ves condensado la mezcla, la temperatura más alta en la que tú puedes ver condensado la mezcla. O sea, no ha llegado ya aquí es cuando comienza el rango de condensación. El rango de condensación de una mezcla multicomponentes o en gases mezclados comienza en su punto de rocío, donde tú ves las primeras señales de condensación, y en esto pasa a su punto crítico, donde es el punto donde ya se está trayendo el vapor latente a mayoría de los fluidos, de los vapores o gases, y aquí es donde se evaporan se condensan la mezcla. Otras técnicas que se pueden utilizar para condensar sustancias, o sea, para saberle condensar sustancias, son las técnicas de modalidades variables. La técnica de modalidades variables, al saber que para utilizar esta técnica habríamos de saber que una mezcla ideal, con una mezcla ideal de multicomponentes, se debe, para una solución ideal se toma que la presión total de vapor es simplemente la suma de las presiones de cada uno de los gases, la suma del primer vapor, por el segundo vapor, por el tercer vapor, etcétera, y eso ya sería nuestra presión total, y esto es lo que se llama la regla de Dalton. Pero también en la mezcla debemos considerar lo que es la regla de Raoult, que dice que para la presión de un vapor nos las da la presión del vapor por la fracción molar que tiene este vapor en la mezcla. Entonces,
al dividir el resultado de que nos da la ley de Roth entre la presión total, podemos obtener una constante de equilibrio que tiene nuestra mezcla, el vapor, una que se encuentra ya entonces en la fase de vapor líquido. Podemos decir que el componente más volátil es el que más va a tardar en condensarse. Bueno, entonces hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan entendido y que muchas gracias por su atención.